favor, me hacen saber si no ven la pantalla y empezamos. Sí, veo bien yo, señor. Sí, señor. Ok, entonces, espero que todos hayan tenido un Pesach Sameach con buenas noticias, con mucha alegría. Y bueno, ahora nos encontramos en la ascendencia de los 50 escalones, contando el Omer. Y también con la ayuda de Hashem les preparé un tema acerca de la ofrenda del Omer. Vamos a hablar de eso, Besrat Hashem, la próxima semana. Hoy quería hablarles un poco del horario de los rezos, ya que surgió una pregunta en una de las clases acerca de los hasta qué hora se pueden hacer los rezos, y es un tema que está relacionado con los sacrificios. Entonces les preparé algo no largo, pero importante y básico de conocer, ya que está relacionado. Como ustedes saben, hoy en día nuestros rezos al Creador, Hashem, sustituyen el servicio sacrificial en el templo, como está escrito en el libro de Hosea, capítulo 14, versículo 3. Desde luego es importante mencionar que esta sustitución no es absoluta, lo que quiere decir que con nuestros rezos no sustituimos exactamente y completamente todo el trabajo y el servicio sacrificial del templo. No está sustituido en su completitud al 100% con nuestros rezos, lo cual nos pone en una situación, como decimos en hebreo, beminus, una situación que la cuenta, por así decir, la cuenta bancaria está en rojo, y bastante en rojo, lo que quiere decir que se ha perdido muchísimo con la pérdida del templo. Hemos tenido una pérdida muy grave con respecto al servicio sacrificial, ya que los sacrificios, como vamos a ir viendo, nos proveen capará, el cual es expiación, que de otra forma sería muy difícil conseguirla. Y desde luego aunque tuviéramos sacrificios, si no hay shuvah, si no hay lo que es arrepentimiento, entonces el sacrificio también sería en vano. Sin embargo, es importante señalar que los rezos no sustituyen absolutamente, de manera absoluta, lo que es el servicio sacrificial en el templo, ya que hay sacrificios que no tienen comparación con lo que se hace hoy en día con los rezos. En el futuro, cuando se ha construido el tercer templo, Besrat Hashem, volveremos a ofrecer sacrificios en el altar, como está escrito en el libro de Ezequiel. Asimismo, seguiremos ofreciendo nuestros rezos de agradecimiento y alabanza al Creador. No es que nuestras alabanzas y peticiones a Hashem se van a cancelar, Haz Shalom, al contrario, se van a elevar y a modificar y a convertir en cánticos de gracias y en ofrendas de agradecimiento, Korban Todah, que va a ser el más relevante en el futuro, cuando, como dijimos, como dice la Gemara y explican los sabios, el Yetzer Hara se le va a hacer shejitá y la muerte va a ser cancelada, como lo dice el profeta Isaías, y entonces no va a haber mucho lo que expiar, ya que el pecado tiene que ir desapareciendo, y tenemos que ir sacando eso, irnos elevando poco a poco. Entonces se va a ir volviendo cada vez más y más relevante el sacrificio de gracias y los rezos y cánticos de alabanza, como está escrito en los Salmos. Tenemos entonces, como venimos diciendo, la misma línea. Está escrito en el libro de Yeshaya, trae él, Va'avioten el Har Kodshi, los voy a traer a mi monte de santidad, Vesimachtim, Bebeit Tefilati, y los alegraré en la casa donde me ruegan, Bet Tefilati, la casa de la Tefilá, Olotechem, Veziv Techem, Le Ratzon,
al mizbehi, ki beiti bet tefilati, יקרא לכל העמים. Dice entonces el profeta Yeshaya, los traeré al monte de mi santidad, Har Kodshi, los alegraré en la casa donde me ruegan, Bet Tefilati, sus holocaustos, Olotejem y sus sacrificios, Zivhejem, serán aceptados sobre mi altar nuevamente, porque mi casa, Beiti, casa de ruego, Bet Tefilati, o sea, una casa de peticiones, una casa de ruegos, una casa de rezos, será llamada Bet Tefilati y Karele Kolamin, será llamada para todos los pueblos. Aquí incluye todos los pueblos, como lo explica también el Ramjal, el Rav Moshe Haim Lutzato, que él explica todo el Min Aenoshi, todo el género humano se va a deleitar en la espiritualidad y todos tendrán parte en la casa de Hashem, cada pueblo de acuerdo a su nivel espiritual y desde luego con los anfitriones de la casa que son Am Israel. Todas las naciones entonces vendrán a Jerusalén a ofrecer sus rezos de alabanza y agradecimiento al Creador. Toda la humanidad disfrutará de espiritualidad pura y todos nos dedicaremos al conocimiento del Creador, como lo trae también el profeta Yeshaya en otro versículo. Él trae Kimalea Aretz Dea et Hashem, porque la tierra estará llena de la Dea, del conocimiento de Hashem, que Maim Layam Mehasim, dice él, como el agua cubre el mar, así como esa densidad de agua que hay en los océanos, así será nuestro conocimiento espiritual. Y escribe también el Rambam, Maimónides, escribe él que todo Am Israel será muy sabios y se dedicarán a estudiar la Torá, nos sentaremos en paz, sin preocuparnos por guerra, sin preocuparnos por enemigos, sin preocuparnos por ataques terroristas, sin preocuparnos por lo que digan otras naciones, ni por lo que alguien piense de Am Israel. Nos sentaremos en paz a estudiar la Torá y a poder crecer en espiritualidad y asimismo toda la humanidad. Lo trae también el profeta Joel, trae el profeta Joel, que tanto sueños como visiones van a ser recibidos, cada quien de acuerdo a su nivel espiritual, y explican los sabios que la profecía va a regresar. También explica el Rambam en una de las cartas que escribió en Igeret Teimán a Yemen. Escribe el Rambam en esa carta que Hazarat Anebuah, el regreso de la profecía, es un simán, es una señal de que los días, la era mesiánica ya está cerca, lo cual puede suceder dentro de muy poco tiempo, el regreso de la profecía. Sin embargo, se necesita la presencia de las 12 tribus de Israel en la tierra de Israel, la mayoría de presencia de Am Israel en la tierra de Israel, para que esto pueda suceder y que nuevamente pueda despertar este tipo de revelación y percepción divina que se conoce como nevuá, profecía, al nivel más alto que se conoce de percepción de la divinidad. Tenemos uno que se manifiesta incluso hoy en día, el que se llama Ruach HaKodesh, Espíritu Divino. Es un nivel un poco menos que profecía, sin embargo, tenemos que muchos tzadikim han logrado alcanzar este nivel de Ruach HaKodesh y así han logrado poder percibir la divinidad e incluso se han escrito obras con Ruach HaKodesh. Una de ellas les traigo el ejemplo del Ramjal, Rav Moshe Haim Lutzato. Él escribió más de 90 libros en su corta vida. El Ramjal escribió un libro que se llama Mishkenei León, donde él explica acerca del templo y de la manifestación, el modelo espiritual del templo. Lo explica con mucha profundidad y trae
también unos Hamisha Perakim, 5 capítulos, donde nos describe el Ramjal más detalles acerca del tercer templo. Como ustedes saben, el libro de Ezequiel está escrito acerca del tercer templo. Sin embargo, hay muchos detalles que todavía no se conocen con exactitud cómo deben de ser. Y el Ramjal, el Rav Moshe Chaim Luzzatto, que vivió en el siglo XVII, escribió en su Mishkena Elyon más datos acerca del tercer templo, con un poco más de descripción. Sin embargo, todavía quedan otros detalles que resolver acerca del tercer templo, del modelo del tercer templo, que sin duda alguna va a ser necesario, va a ser necesaria nuevamente la profecía para poder resolver todavía esos pequeños detalles que no están muy claros con respecto al tercer templo. Tenemos entonces con respecto a los rezos, como ustedes conocen, los rezos básicos diarios de los días de Hol, que no son Shabbat y tampoco son fiestas. Tenemos 3 rezos básicos. El rezo de la mañana, que se llama Shacharit, que viene de la palabra Shachar, que significa mañana. El rezo de Minha, que se hace por la tarde, y el rezo de Arvit o Ma'ariv, como lo llaman los Ashkenazíes, el rezo de la noche. Con respecto a los rezos, tenemos que el tiempo para rezar está estipulado de acuerdo a cómo era el servicio en el templo. Befoal, en la práctica, también el rezo de Shacharit, específicamente en la mañana, está regulado por las leyes que determinan el tiempo para la recitación de la Kriyat Shema y la Shemoneh Israel. La Kriyat Shema es cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno, y hay unas bendiciones después de eso, y la Shemoneh Israel son las 18, 19 bendiciones que se hacen, lo que se conoce como Shemona Esrei, de 18 en hebreo, o Tefilat Amidah, de la palabra del verbo la'amod, de pararse, porque esta tefilá, esta petición, este rezo se hace de pie, por eso se le llama Amidah, porque se hace be'amidah, se hace de pie. Entonces, específicamente para este rezo de Shacharit, las leyes que determinan el tiempo para este rezo van de acuerdo y están estipuladas por lo que es la recitación de la Kriyat Shema y la Shemoneh Esrei que sigue inmediatamente después. El lapso de tiempo para la recitación de la Kriyat Shema es desde que apunta el alba hasta que ha pasado un cuarto del día. Esto está escrito en el Tratado de Berajot, el que ustedes están estudiando también con el Rav, y está también en el Shulchan Aruch, en el Tratado de Or Haim, capítulo 58, inciso 1. Similarmente, la Shemoneh Esrei puede ser recitada desde el amanecer, pero no después de la 4ª hora, lo que significa que ya ha pasado un tercio del día alágico, como lo trae también el Tratado de Berajot y el Shulchan Aruch. Tenemos entonces que es un día alágico. Un día alágico es cuando ustedes toman desde que sale el sol hasta que se pone el sol y dividen eso en 12 horas, que no son 12 horas de 60 minutos exactamente, sino que de acuerdo a la estación del año, eso puede ser un poco más largo, la hora alágica, o puede ser un poco más corto en caso de invierno. Eso entonces es, dividen ustedes el día de acuerdo a la luz solar, lo dividen en partes y eso es una hora alágica que no necesariamente se corresponde con la hora como la conocemos de 60 minutos, sino que una hora alágica, como dijimos, de acuerdo a la estación del año y de la latitud donde cada uno de nosotros vive, puede ser más largo o más corta la hora alágica. En caso de retraso, con respecto a la tefilá de Shacharit,
decimos bediavad, cuando ya estamos en una situación que por alguna razón de fuerza mayor no pudimos decirla antes de esta hora, como dijimos, puede ser recitada la tefilá de Shaharit hasta el mediodía, pero esto es bediavad, lo que quiere decir que la tefilá tiene que ser recitada antes de la cuarta hora, antes de que ha pasado un tercio del día alágico. Esto con respecto a Shaharit. En caso que no se pudo recitar la Shemoná Esrei en la mañana, se deberá recitar doble en el rezo de Minjá, lo que se llama mashlim, del verbo leashlim, completar, para poder así pagar, por así decirla, que no se pudo recitar en la mañana. El resto de la mañana es el más largo del día en su estructura, dependiendo la sinagoga, dependiendo también el día, si hay lectura de Torah o no, que se lee la Torah los lunes y los jueves, y dependiendo también del nusach, el nusach que toma cada persona, si es ashkenazí o sefardí. Generalmente el sefardí es un poco más largo, ya que se agregan más salmos y tiene más partes, por eso es un poco más larga. La tefilá en el rito sefardí, que en el rito ashkenazí dura más o menos 40 minutos, puede durar también una hora en caso que haya lectura de Torah. Eso más o menos, plus minus, en un estimado de cuánto dura el rezo de Shaharit en la mañana. Es el más largo del día. Asimismo, es el más detallado de los 3 rezos diarios. Tiene muchos detalles, tiene muchos secretos, en el cual se va ascendiendo en los 4 mundos que se conocen. Vamos a hablar, Bliner, más adelante un poco de eso. Los 4 mundos que vienen desde el mundo donde estamos nosotros, el mundo físico y el mundo tangible, que se conoce como el mundo de la Asiyah, hasta elevarnos hasta el mundo de la Atzilut con Aleph, que es el mundo netamente espiritual y un mundo de unidad con el Creador. En el mundo de la Atzilut es el mundo espiritual más elevado, de donde han provenido las almas más elevadas de Israel, han provenido de ese mundo, del mundo de la Atzilut. Y entonces el rezo de Shaharit en la mañana tiene este concepto que a medida va comenzando el rezo se va ascendiendo desde este mundo, del mundo de la Siyah, hasta llegar en la tefilá de la Amidá al mundo de la Atzilut, cuando estamos frente a la presencia divina, estamos de pie y estamos rezando como vimos en los shiurim anteriores. Rezamos en dirección a Jerusalén y en dirección al Kodesh HaKodashim, en ese eje que dijimos de este a oeste. Siempre estamos dirigiéndonos hacia el oeste. La tradición nos dice que fue Abraham Avinu quien instituyó el rezo de la mañana basado en el verso de Bereshit. Esto ustedes lo conocen, no vamos a hablar más detalles de esto, ya lo han escuchado, han estudiado también Midrashim. Los miembros de la Gran Asamblea instituyeron el rezo de Shaharit para que tomara el lugar del sacrificio de la mañana. Esto está en el Tratado de Berajot, en página 26, cara B. Los sabios de la Gran Asamblea instituyeron este rezo de manera formal y la estructura, compusieron la estructura del rezo de cómo debe ser hecho. Con respecto al rezo en Minjá, el rezo del mediodía a la tarde, el rezo de Minjá es el más corto de los 3 rezos, debe ser realizada antes de la puesta del sol. Es un rezo de mucha importancia, se considera muy preciada por Hashem. Esto lo trae el tratado de Berajot, capítulo 6, cada vez, y lo trae también el Tur en la Alajá, en el tratado de Or Haim. Explica él por qué es importante la tefilá de Minjá. Explica ya que
nosotros durante el día estamos cada quien ocupados, cada quien en sus labores, cada quien en sus negocios, cada quien en sus estudios, cada quien en sus afanes diarios, y hay que apartar un tiempo de nuestro afán y de nuestro negocio o lo que sea que hagamos durante el día para obtener así la parnasá. Hay que apartar un tiempo y poder dirigirnos hacia una sinagoga o reunirnos con algún minyan para poder hacer el rezo de minjá, o apartar un tiempo a solas también para hacer el rezo de minjá, y luego volver a nuestra actividad cotidiana. Por eso entonces el romper con esta estructura y con la labor se considera un esfuerzo, y esto es lo que Hashem considera y aprecia, este esfuerzo que se hace durante el día en medio de nuestras labores y preocupaciones diarias. Hay que apartar un poco de tiempo para la espiritualidad y concentrarnos en poder hablar con el Creador y dirigirle nuestros rezos. La tradición nos dice que Yitzhak Avinu introdujo el rezo de Minjá, como ustedes saben también, y hay midrashim y comentarios que hablan acerca de esto, basados en el versículo de Bereshit, cuando Yitzhak salió al campo ya por la tarde y estaba hablando con Hashem. El Baal HaTurim explica, Shacharit, la recitamos antes de empezar nuestras labores, Arbit o Ma'ariv, como lo dicen los hermanos ashkenazíes, es recitada al final del día, cuando hemos terminado nuestras labores. Sin embargo, Minjá debe ser recitada en medio del día, cuando estamos haciendo nuestras labores, por lo que hay que priorizar y dedicarle el tiempo debido a la misma, que es lo que explicamos. Debido a esto, algunos la consideran el servicio, o sea, la tefilá más importante del día, minjá, a pesar de ser la tefilá el rezo más corto, sin embargo, el más importante. Algunos, en la opinión de algunos, la consideran el más importante. Hay otras opiniones que dicen shaharit, el rezo de la mañana, es el más importante, ya que nuestra prioridad en la mañana es levantarnos, agradecer al Creador y dirigir nuestras peticiones a Él, como lo hizo, como lo hacía el patriarca Abraham. Y algunos dicen el rezo más importante es el de la mañana, otros dicen, por esto que acabamos de explicar, no, el rezo del mediodía a la tarde es el más importante. Minjá debe de ser recitada con especial esmero y concentración. Enseña Rav una persona debe ser diligente con respecto a Minjá, dado que el profeta Eliyahu recibió respuesta a través del rezo de Minjá. Lo trae en Berajot, capítulo 6, cara B. Recordemos la narración del profeta Eliyahu, el profeta, cuando estaba en el monte Carmel. Estaba con los profetas de Baal, los profetas de idolatría, de la mentira. El pueblo estaba desviado, pensando de repente que Baal era el camino espiritual que había que seguir. Y estaba el profeta Elías. El profeta Elías les hizo el reto de hacer una ofrenda, y como ustedes saben, esto ya fue por la tarde, cuando él dirigió sus rezos y le dijo a Hashem, Aneni, Hashem, Aneni, Hashem, respóndeme, y fuego bajó del cielo y consumió la ofrenda de Eliyahu Anabí, a pesar de que había sido mojada varias veces, y el fuego consumió incluso absolutamente todo, como lo narra el Tanaj. Y esto sucedió durante la tarde, cuando era la hora de hacer el rezo de Minjá. Por eso trae entonces Rabuna, que es una hora muy preciada y que respuestas se pueden recibir a esta hora del día, ya que el profeta Elías fue respondido, Eliyahu Anabí fue respondido a esta hora de Minjá. Minjá está relacionada al sacrificio
diario también de Tamid. Como hemos explicado en clases anteriores, el sacrificio de Tamid es el mismo sacrificio Olá con Ain, que es una ofrenda de ascensión que se quema completamente en el altar. Se hacía 2 veces al día, por la mañana, por la tarde. Y Minjá se la relaciona con el sacrificio diario. Desde luego, el de la tarde, el tiempo de su recitación va de acuerdo al tiempo en que este sacrificio era traído al templo. El lapso de tiempo va desde que el sol empieza a bajar hacia el oeste, justo después del mediodía, hasta la puesta del sol. Ese es el lapso de tiempo. Debe ser recitado luego de pasada la 6:30 hora del día. Como dijimos anteriormente, 1 hora del día es 1/12 del tiempo que dura la luz del sol. Dividimos, como dijimos, la luz del sol durante ese día, la dividimos en 12 partes y cada parte es 1 hora alágica. Entonces, Minjá debe ser recitada cuando ya pasa la 6:30 del día hasta la puesta del sol. Puede ser recitada en ese lapso de tiempo, que es el lapso de tiempo que se traía el sacrificio por la tarde, que ya se podía empezar a ofrecer en el templo. En esa misma hora es donde ya se puede empezar a hacer la tefilá, el rezo de Minjá. Minjá es un tipo también de sacrificio de harina que se trae en el templo y el cual vamos a estudiar inmediatamente después de esto que estamos estudiando acerca de los rezos, ya que también, como vamos a ver, Minjá está relacionado con lo que es la ofrenda del Omer. Por eso vamos a estudiar ahora, ya que estamos en la cuenta del Omer, vamos a estudiar un poco de las ofrendas de harina. Entonces, Minjá, dijimos, relacionada con el sacrificio diario, el de la tarde, y la hora para rezarla es pasada la 6:30 del día hasta el atardecer, ya cuando se está poniendo el sol. El comienzo de este tiempo, ya cuando pasó la 6:30 del día, a este tiempo se le denomina Minjá Gedolá, o la Minjá grande, o la Minjá mayor, que se reza hoy. Ahora estamos en verano, pasada la 1 de la tarde, se reza ahora acá en Israel, o 1:30 más o menos, la Minjá Gedolá, cuando ya pasó el mediodía, la 6:30, entonces ya se puede empezar a hacer, y cuando se hace a esa hora, pasado el mediodía, se llama Minjá Gedolá. Dado que el límite de tiempo para ofrecer el sacrificio de la tarde era a las 9:30 del día, la minjá que es recitada a esta hora se denomina minjá ketana, la que se recita a las 9:30 del día. Se llama minjá pequeña. Esto lo trae Rashi en Berajot, página 25, cara B. Entonces tenemos pasado el mediodía, a la 6:30, si se hace el rezo a esa hora, se llama Minjá Gedolá, y ya si se hace, ya cuando está cayendo la tarde, a las 9:30 del día, se llama Minjá Ketaná o pequeña. Pasado ya ese tiempo, la Minjá puede ser recitada el máximo de tiempo, tenemos incluso un poco después, para ser recitada hasta la puesta del sol, lo que se conoce como Shekiyat Ahama, cuando el sol ya baja. Voy a revisarles ahora exactamente qué tiempo estamos para hoy. Shekiyah es ahora en Israel a las 7:14. 7:14 7:14 de la tarde. Es ahora en horario de verano, 7:14, es lo que se llama Shekiyah. Y entonces, antes de la Shekiyah, idealmente debe ser ya el último tiempo de hacer el rezo. Sin embargo, hay
opiniones en que tenemos ya pasado el tiempo de la Shekia, hasta 13 minutos para poder terminar y completar el resto. Sin embargo, idealmente se debe hacer antes, empezar a hacer antes de la Shekia, de la puesta del sol. Con respecto al resto de Arbit o Ma'arif, como dijimos, también se llama Ma'arif, es el tercer rezo recitado en la noche. Leer la Shema es una mitzvah de la Torah que debemos de leerla 2 veces al día. Contiene los versículos de Devarim, como ustedes conocen y han estudiado, y de Bamidbar. Es un mandamiento de la Torah hacerlo 2 veces al día. Esto lo trae la Mishnah Beurah. Yaakov Avinu introdujo el rezo de Arbit de acuerdo a los comentarios basados en este versículo de Bereshit y al tratado de Berajot, capítulo 26, cara B. Inicialmente fue un rezo voluntario y era opcional, dado que se corresponde al tiempo en que se terminaban de quemar partes del sacrificio que no se habían terminado de quemar. ¿Qué pasaba en el templo? Como dijimos en clases anteriores, el día en el templo de Jerusalén no comenzaba en la noche, como nosotros usualmente estamos acostumbrados a vivirlo, sino que el servicio en el templo comenzaba en la mañana. A primera hora de la mañana se levantaban los sacerdotes y empezaban el servicio en el templo. Hacía una serie de pasos ordenados diariamente. Lo primero que se hacía era algo que se conoce Terumat Adeshen. Se quitaban las cenizas del altar de todos los sacrificios que se habían quedado quemando en el altar durante la noche. Se hacía entonces la limpieza de el altar lo primero en la mañana, luego se hacía otra serie de cosas y desde luego empezar a hacer el sacrificio de la mañana, el Korban Tamid, que es un sacrificio olá, como dijimos, se quema completamente en el altar. Esto sucedía durante la mañana, durante la tarde, venía entonces también hacían nuevamente el sacrificio continuo de la tarde y luego ¿qué pasaba? El sacrificio continuo de la tarde, los órganos del animal se podían quedar quemando y de repente junto con otros sacrificios que habían sido traídos al altar durante ese día, ya que como sabemos y estudiamos en la clase pasada, existen sacrificios que son de carácter comunal, que toda la comunidad de Israel está representada en el sacrificio, como por ejemplo en estos sacrificios continuos, que eran de manera continua y se presentaban 2 veces al día. Toda la comunidad de Israel estaba presentada en esos sacrificios y toda la comunidad de Israel tenía que donar medio shekel por año. Los hombres donaban esto para poder contribuir monetariamente, para poder financiar la compra de los animales y que los sacerdotes tuvieran lo que sacrificar en el altar. Como dice la Torá, el rico no daba más, el pobre no daba menos, todos daban parte por igual. Todas las tribus, desde el rey de Israel, la cabeza, hasta la persona más humilde que vivía en una aldea muy lejana, daban todos la misma cantidad de dinero para poder contribuir a los sacrificios de carácter comunitario en Israel, que eran estos los que se hacían diariamente al día, el Korban Olá, que se quemaba completamente en el altar, y como dijimos en las primeras clases, es un sacrificio que manifiesta la soberanía de el Creador en este mundo. Tenemos entonces que el orden del día en el templo va desde que comienza la mañana hasta el atardecer y entonces oficialmente no se hacía ningún sacrificio por la noche, no se traían sacrificios por la noche y no había una actividad oficial ritual en la noche, excepto los arreglos que los sacerdotes hacían durante la noche y la guardia que montaban
los sacerdotes y levitas durante la noche, no porque Hashem necesita que le cuidaran la casa, sino como una muestra de kavod, de respeto hacia el lugar. Los levitas y sacerdotes montaban guardias durante la noche en distintos niveles del templo. Blineder, más adelante vamos a estudiar esto. Los sacerdotes y levitas montaban guardia durante la noche y se quedaban haciendo vigilia durante la noche en el templo, y al día siguiente empezaba la guardia que estaba en turno, empezaba el trabajo en la mañana y empezaba nuevamente el servicio de sacrificios. Pero como dijimos, en la noche, durante la noche, ya cuando anochecía, ya no había más sacrificios, no se traían más sacrificios al altar, simplemente lo que ya estaba ahí se terminaba de quemar durante la noche y ya no había más sacrificio durante la noche. Es por eso que, como ustedes vean, el rezo mismo de Arbit al principio era un rezo voluntario, ya que realmente no está ligado, vinculado a algún servicio sacrificial en el templo, sino que, como dijimos, cuando se terminan de quemar los órganos, que es durante la noche, es cuando nosotros hacemos el rezo de David. Desde luego que lo vincularon los sabios con la recitación y la lectura de la Kriyat Shema de la noche, la cual sí hacemos durante la noche. Sin embargo, con el tiempo, el rezo de Arbit llegó a ser un rezo oficial y un rezo de acuerdo al mandamiento de los sabios. Esto ya lo explicamos. A veces habían partes que no se terminaban de quemar durante la noche y entonces se quedaban quemando hasta que amanecía, y luego venían los sacerdotes y quitaban las cenizas del altar temprano en la mañana. Hay discusión en la Gemara acerca de este rezo, si es mandatorio o no. Hablamos de esto. Con el tiempo se convirtió, sí, en un rezo mandatorio, el rezo de Arbit. Arbit debe ser recitado desde que aparecen 3 estrellas en el cielo hasta la medianoche, idealmente, como lo trae el Shulchan Aruch en Or Haim 235.1. En caso de necesidad, como dijimos, una situación bediavad, una que por algún motivo de fuerza mayor pasó la medianoche y no se pudo hacer el rezo de Arbit, se puede recitar Arbit hasta antes del amanecer. Esto lo trae el Shulchan Aruch y el Or Haim, y esto está vinculado, como ustedes saben, como dijimos, los órganos se terminaban de quemar incluso hasta antes del amanecer. Okay, con esto terminamos esta parte de los rezos, su vinculación con los sacrificios en el templo y el servicio sacrificial. Y ahora vamos a empezar lo que nos pueda ajustar el tiempo, hablar un poco de la ofrenda de Minjá. Si no ve la pantalla, a favor, hacerme saber. Sí, se ve bien. Perfecto. Ok, comenzamos entonces a estudiar la ofrenda Minjá, que son ofrendas de harina. El plural se llama menajot. Las menajot del singular minjá son ofrendas de harina como ingrediente principal, ya sea harina cruda, harina horneada o harina en forma de torta, frita. Hay distintas formas, lo vamos a estudiar. El procedimiento para ofrecerlas es muy similar y va paralelo al procedimiento para ofrecer sacrificios de animales en el altar. Sin embargo, tenemos similitudes y tenemos diferencias con respecto a sacrificios animales y sacrificios de harina o sacrificios vegetales. Las ofrendas minjá corresponden a la categoría de Kodshei Kodashim, que son las ofrendas de mayor grado de santidad. En la clase pasada discutimos esto con respecto a la ofrenda de Pesaj. Dijimos que
En general, hay esta división, principal división de los sacrificios. Tenemos los Kodshei Kodashim, que son los sacrificios con mayor grado de santidad y que requieren de mucho cuidado y que tienen las reglas más estrictas con respecto a cómo sacrificarlos, todo al procedimiento de ellos. Y tenemos los que se llaman Kodashim Kalim, que tienen un grado menor de santidad y son menos estrictos en sus leyes. Sin embargo, desde luego que sí hay muchos detalles con respecto también a estos sacrificios, a los Kodashim Kalim. Y muy interesante que la mayoría de ofrendas de harina pertenecen a la categoría de mayor santidad, Kodshei Kodashim. Sin embargo, hay algunas, las vamos a mencionar cuáles, no pertenecen a la categoría de mayor grado de santidad, sino que a la categoría que tiene menos grado de santidad. Una parte de la ofrenda de Minjá es consumida por los Kohanim, por los sacerdotes, no todas, vamos a mencionar cuáles no, y se consumen en la Azara, en el patio del templo. ¿Recuerdan cuando estudiamos el mapa del templo? Tenemos la Azara, que es donde está el altar, y alrededores, todo eso se llama la Azara o el patio del templo, que está a cielo abierto, como lo explicamos, y ahí es donde está concentrada la mayor cantidad de trabajo durante en el templo, y como hablamos en las clases anteriores, el trabajo se hace en el patio en un eje de sur hacia norte, no como habíamos dicho en la tefilá y en la dirección a donde siempre dirigimos, o sea, donde está la Shejina, la presencia divina, que es en el eje de este a oeste. El trabajo de los sacerdotes en el altar está dirigido en este eje de sur hacia norte. Y a esto se le conoce como la Azara, el patio. Aquí es donde está la mayor cantidad de trabajo en el templo. Y aquí es donde es consumida la ofrenda minjá. Una vez que se ha ofrecido una parte de la ofrenda de harina, el resto es consumido en este lugar por los Kohanim en un estado de pureza, como hemos venido diciendo, en este lugar. Quien estudia las leyes de Menachot es como si traía una ofrenda minjá al templo. Esto lo trae el tratado mismo, del mismo nombre, de Menachot, en la página 110, cara A. El Midrash Rabá en el Vaikra Rabá nos trae que el Korban Minjá nos trae capará, lo cual significa expiación. Tenemos también que la Gemara en Menachot 63 cara B nos trae que un tipo de minjá viene por malos pensamientos y otro tipo de minjá viene también por el mal habla, la lashon hara. En Torat Olá, capítulo 2, inciso 28, es un trabajo que escribió el Rav Moshe Isserles. Compara los 5 tipos de menajot. Hay 5 tipos de ofrenda minjá. Los compara con los 5 sentidos. El Alshish las compara con distintos niveles de personas. Los compara desde el nivel más básico de minjá, que es la minjá de Solet, lo compara con la persona regular, luego lo compara con personas que han pasado tribulaciones y han sido probadas con fuego, lo compara con las ofrendas de harina que tienen que ser fritas con aceite y pasadas al fuego. Entonces el Alshish lo compara con estas personas que han pasado tribulaciones y han sido probadas como con fuego, y el alto grado, el nivel más elevado de Minjá, dicen los sabios, que son los Talmidei Jajamim, los sabios que iluminan con su sabiduría, que son comparados a las Menajot, a la Minjá
Minhat Mahabat y Minhat Marjeshet, que son los grados más altos de ofrenda minja, ya que requieren mayor preparación, como vamos a ver en esta clase. Entonces, como vemos, hay distintos conceptos, hay 5 tipos básicos de ofrendas minja. Se han hecho comentarios acerca de estos 5 tipos de ofrendas menajot, con los 5 sentidos y con distintos niveles de personas y distintas experiencias que una persona puede tener durante su vida hasta llegar al nivel de la minja más elevada, la que tiene mayor preparación, ya como hemos pasado en nuestra vida tribulaciones y hemos estudiado y hemos hecho el esfuerzo y hemos llegado al nivel de ser un sabio de la Torá, entonces somos comparados con las ofrendas de minja más elevadas, ya que tienen una mayor preparación. Y como vamos a ver, son ofrendas que tienen bastante aceite. Aparentemente, cuando estuvo el templo en pie, las personas eran capaces de percibir los logros personales que debían hacer por medio de los sacrificios, así como de su estado espiritual en el que se encontraba cada uno, y podían seleccionar el tipo de sacrificio adecuado para cada ocasión. Esto lo trae también en Torat Aolá y en Haemek Davar. Traen los comentaristas esto. ¿Qué pasa? Habían ocasiones en que las personas hacían votos y parte del voto era traer una ofrenda de harina. Como vemos, hay 5 tipos básicos de ofrenda de harina y la persona tenía que escoger qué ofrenda de harina traer al templo. Entonces nos cabe la pregunta, ¿cómo sé yo qué tipo de ofrenda tenía que traer al templo? Bueno, aparentemente, de acuerdo a los que nos traen los sabios, las personas en ese tiempo, cuando el templo estaba en pie, tenían una conciencia espiritual un poco más clara que la nuestra y sabían qué nivel espiritual tenía cada persona, a dónde se encontraba y hacia dónde tenía que ir desde donde se encontraba. Y de acuerdo a eso, podía escoger qué tipo de ofrenda minja traer al templo de acuerdo al voto que había hecho o de acuerdo a la situación, como vamos a ver más adelante, que sí hay casos en que obligatoriamente la persona tiene que traer una ofrenda minja al templo en distintas situaciones en que se encuentra por haber hecho algo y haber caído en una situación que lo requiera. Sin embargo, de acuerdo a lo que aprendemos de acá, las personas tenían un poco más de conciencia de su estado espiritual que el que tenemos hoy en día y entonces podían escoger qué tipo de minja había que traer al templo y qué tipo de reparación debían tenía que ser hecho por medio de ello. Similarmente, como una ofrenda animal, donde parte del mismo, los órganos internos, como vamos a ver con más detalle adelante, son quemados de la ofrenda minja, se extrae, lo vamos a ver también dentro de poco en esta clase, por medio de lo que se llama la kemitza. Se hace un puño de esta forma, con el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular. Se hace de esta forma, se saca y se extrae la mezcla que se hace de la harina con el aceite y la levoná. Se extrae esta cantidad que cabe en la mano del sacerdote, que se llama kemitza. Entonces, esta similaridad de poder extraer y sacar algo de la ofrenda, en el caso del animal, los órganos internos, la grasa, el sebo, los riñones y los órganos internos, en el caso de la ofrenda de harina y ofrenda vegetal, lo que se extrae es esta kemitza, que esa es la parte que va a ser presentada, que va a ser quemada en el altar. Esta porción se conoce como kometz, el acto mismo se conoce como kemitza y la porción, la porción y cuando se aparta se llama kometz. A la mayoría de las ofrendas minja se les agrega una sustancia
llamada levoná en hebreo. En español la traducen como olíbano, la cual también debe ser separada y tomada de la mezcla para ser quemada en el altar. La levoná, explican los sabios, que era una especie de savia que venía de las plantas y era un material, era una sustancia insoluble, no se podía disolver ni en la harina, ni en el aceite, desde luego, ni en la mezcla no se podía disolver, sino que quedaba encima de la mezcla y desde ahí se tomaba junto con todo lo demás y se quemaba en el altar. No todas las ofrendas minjá tienen levoná, lo vamos a ir viendo. Sin embargo, que nos vaya quedando esto, que lo traducen como olíbano, es una también, es uno de los ingredientes para hacer la ketoret, el incienso, con el cual se hacía el servicio de la ketoret en el altar de oro dentro del edificio mismo del templo. Se hacía también este servicio diariamente en el templo. El olíbano, la levoná, era uno de los ingredientes. Esta separación de la que hemos estado hablando, el kometz y su quemado en el altar, es lo que permite el consumo del resto de la ofrenda. El resto de la ofrenda se llama shiraim en hebreo. Sin embargo, hay algunas ofrendas minjá que son quemadas por completo en el altar. Lo dijimos y lo vamos a seguir mencionando más adelante. Así como hay 4 pasos esenciales, meakedim, para las ofrendas animales, así también hay 4 pasos esenciales para las ofrendas minjá. Dijimos entonces que hay similitudes y diferencias entre las ofrendas animales y ofrendas vegetales. Entre las similitudes está esto. Dijimos, se extrae algo como del animal, se extrae los órganos, de la ofrenda de harina se extrae el kometz. Y como hay 4 pasos esenciales para ofrendar animales en el altar, así también hay 4 pasos esenciales para ofrecer la ofrenda de minjá. De igual manera, como a los sacrificios animales, cualquier error es un servicio esencial en estos 4 pasos fundamentales, básicos, críticos, pueden invalidar la ofrenda. Sin embargo, una característica diferencial de la ofrenda minjá es que es necesario quemar el kometz en el altar para que la ofrenda sea válida. Que es una de las diferencias, ya que, como vamos a ver más adelante, en caso que por alguna razón no se hayan quemado los órganos internos de cierta ofrenda en el altar, no necesariamente invalida la ofrenda animal. Caso contrario, en la ofrenda de harina, si no se quemó esta porción que se llama kometz, entonces la ofrenda no puede ser completada y entonces quedaría inválida. Empezamos entonces a hablar más detalles, ingredientes de la ofrenda minjá. Es una ofrenda vegetal de harina, dijimos. Entonces el ingrediente principal tiene que ser desde luego la harina. Una ofrenda minjá debe contener un mínimo de 1/10 de efá. Lo que se conoce como este décimo se conoce como isarón con ain, de harina de trigo fina. Eh, a, esta, a este proceso se le conoce como solet. Un isarón es el volumen más o menos de 43.2 huevos, lo que equivaldría a unas de acuerdo a diversas opiniones, entre 84, 146 onzas, 2.5, 4.3 litros. Esto sería entonces la cantidad mínima para preparar la ofrenda vegetal. Es esto un isarón, que es 1/10 de una efá, o sea, 10, la 10ª parte de esto, que se conoce como efá, y el isarón, esta cantidad mínima,
es esta cantidad, equivale a esta cantidad en volumen. Una ofrenda minjá voluntaria puede contener hasta 60 isarón de harina. Esto lo vamos a ver más adelante. Y hay dos clases de minjá que no son de harina de trigo, sino de harina de cebada, de seora. Estas son ¿cuáles? La ofrenda del Omer, que es justo lo que estamos contando hoy en día hasta llegar a la fiesta de Shavuot. Contamos 7 semanas completas hasta el día 49 y el día 50 es la fiesta de Shavuot. Tenemos entonces la ofrenda del Omer es una ofrenda de harina, pero de harina de cebada. Esta y la ofrenda minjá de la mujer sotá, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Cuál era este procedimiento de la mujer sotá? Una mujer que estaba sospechosa de haber cometido adulterio, tenía en el procedimiento que se hacía en el templo que traer una ofrenda minjá, que esta ofrenda de harina era de harina de cebada. Esta y la ofrenda del Omer son ofrendas de cebada, de harina de cebada. Todo el resto de lo que vamos a hablar ahora son ofrendas de harina de trigo. El segundo componente de la ofrenda minjá. Hablamos anteriormente del aceite y aquí lo traemos. En efecto, es aceite de olivo el que se usa. Una minjá contiene un log, que es el volumen de 6 huevos, más o menos, de aceite de oliva, entre 11.7 a 20 onzas, 0.35, 0.6 litros. Solamente aceite de oliva es usado en las ofrendas minjá, como asimismo el aceite de oliva, solamente aceite de oliva es usado para encender la menorá en el templo. Aceite refinado de la más alta calidad es el que se usaba para encender la menorá en el templo. E igualmente en las ofrendas de harina utilizaba el aceite de oliva. Hubo diferentes grados de acuerdo al refinamiento del aceite de oliva, siendo lo más refinado el que se usaba para encender la menorá, lo dijimos, el resto podía ser usado para las ofrendas minjá. Sin embargo, era preferible usar el aceite más refinado para las ofrendas minjá también. Esto lo trae el Rab en la Mishnah, capítulo 8, inciso 4, lo trae también el Rambam, el Ilhot Isurei HaMizbeach, capítulo 7, inciso 11. Bueno, creo que vamos a hacer una pausa por ahora. Con la ayuda de Hashem seguimos estudiando la ofrenda minjá la siguiente clase. Y si Besrat Hashem la terminamos, la siguiente clase sería la ofrenda del Omer, para que estudiamos más detalles de cómo se hacía esta ofrenda del Omer en el templo. ¿Hay preguntas con respecto a lo que vimos hasta acá? Tenemos un par de minutitos. Una sola pregunta. Si uno, póngale que se pasó la hora del rezo de Shaharí, o no tuvo tiempo para hacerlo, o dijo lo hago más tarde, ¿qué se reza en Minja primero y después Shaharí? ¿O cómo sería Lo que eso? hace primero, usted hace el resto de minjá a la hora de minjá y luego, después hace la amida, las 18 bendiciones, se dicen como nedavá, reponiendo lo que no dijo en la mañana. Así se hace. Primero lo que tiene que hacer, lo que está obligado a hacer de acuerdo a la hora, y luego lo que tiene que completar como una nedavá, completar el mashlim que dijimos de esto, después de haber hecho su resto de minjá. Toda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lo que vimos, un poco de la ofrenda minjá, lo que vimos de los rezos. Excelente, Garraf. Gracias a ustedes por el tiempo. Con la ayuda de Hashem, la siguiente clase seguimos hablando de la ofrenda minjá, cómo se hacía, cómo se preparaba y Besrat Hashem
seguiremos estudiando la ofrenda del Omer y Besat Hashem, seguiremos estudiando del templo. Gracias por el tiempo. Le voy a enviar el material de lo que discutimos del horario de los restos para que lo repasen y lo tengan con ustedes. Y Besat Hashem nos encontraríamos la próxima semana. Hola, Raba, gracias, Raba. Que estén Toda bien, Raba, que estén muchas bien, gracias. saludos. Toda barra. Toda. Que Muchas estén bien, que gracias. estén bien. Toda.